el libro de Jueces, capítulo 18, verso 7, donde Dios le había dicho a Israel que entrara a la tierra prometida para que la conquistara, ya que poseyese la tierra, lo que él le adjudicó, porque la realidad es que Dios ya lo había entregado una tierra, como también nosotros nos ha sido entregado un reino, nos ha sido asignado un reino, pero tenemos que poseerlo, tenemos que hacerlo nuestro. Tiene que ver con una funcionabilidad, tiene que ver con hacer real algo que está donde, en lo espiritual, sacarlo a lo manifestativo. Y ellos salieron a hacer suya esa tierra que Dios le había adjudicado. Cuando llegaron a cierto lugar para tomar la tierra, en Jueces 18:7, salieron algunos a ver la tierra. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el rey. La peor crisis que tenía este pueblo, Lais, es que a nadie le interesaba poseer el rey. Imagínense un pueblo donde no existe una autoridad, un pueblo donde no existe un gobierno, donde no hay gobierno ni autoridad, no hay ley, no hay orden. Cada cual vela por sus propios intereses. Le preocupa nada más lo suyo, no le preocupa más nada. Yo no sé, Lais se parece a mucha gente hoy en día en las congregaciones, que le interesa nada más su vida. Si ellos están bien, gloria a Dios, aleluya. Si ellos están mal todo. Pero Lais tenía la crisis que este pueblo dice no había nadie que poseyese el reino. Nadie se interesaba, ¿por qué? Por reinar. Ahí está el punto en la vida de la iglesia, que tu mayor interés, la asignación que tenemos, nuestra mayor ocupación, que se nos asignó un reino, y ese es nuestro primer interés, en que sí tenemos que poseer, adquirirlo, manifestarlo, hacerlo, porque si usted no expresa el reino de Dios, no hay dominio, no hay control, no hay código, no hay ley. Los demonios pueden hacer lo que les da la gana cuando no existe reino, cuando no hay gobierno, la gente hace lo que le da la gana. Y déjeme decirle algo, una de las crisis que a veces se manifiesta en la rebeldía de la gente es cuando hay un gobierno. Cuando hay gobierno, la gente entonces se manifiesta, la gente rebelde. ¿Usted quiere ver que no haya gente rebelde? Que no haya gobierno, que no haya rey, que no haya control, que no haya dominio. Pero cuando hay control, cuando hay dominio, que no hay gobierno, entonces hay gente que le va a molestar, que no le va a gustar. Y generalmente no le gusta y le molesta porque la gente quiere hacer de cosas lo que quiere, su propio deseo, lo que les da la gana. Son los likes. Y ese like no es el like de las redes, no, dame un like, no. Son los likes espirituales que a veces nos encontramos dentro de algunas congregaciones. Que cuando se empieza a manifestar reino y gobierno, entonces la gente le molesta. Se empieza a ver una manifestación, identificar cuando en un lugar se está manifestando reino y saber cuando en un lugar no hay reino. Eso es muy importante. Cuando en una casa hay reino de Dios y cuando en una casa no hay reino de Dios. Cuando en una congregación hay reino de Dios y cuando en una congregación no existe reino de Dios. Este código, yo digo, ¿por qué Lais, cuando ellos regresaron, estos 5 hombres regresaron, le dijeron a Israel, digo, vamos, esta gente es fácil de conquistar, podemos estar fácil, vamos a conquistar este pueblo, está seguro, se sienten confiados, están ociosos. ¿Sabes qué significa ocioso? Una gente ociosa es una gente que no tiene nada que hacer. Son gente que no tienen meta, que no tienen proyecto en su vida. Pero la iglesia, si la iglesia es gente ociosa, entonces son los likes de la iglesia, que no debe ser, porque la iglesia no está ociosa. La iglesia tiene una asignación, la iglesia se le asignó un reino. Y cuando ellos regresaron, dijo, nos encontramos un pueblo que se siente seguro, confiado, ocioso, y no hay nadie que posea el reino. ¿Cómo va a ser eso? Si nadie posee el reino, digan, no hay ejército, no hay rey. Este pueblo no lo vamos a comer como agua. Es fácil de conquistar. Déjeme decirle algo, amado. Las tinieblas, los demonios a que nos estamos enfrentando y haciendo retroceder en nuestros días, no tienen 70, 80 años como algunos viejitos por ahí o son jóvenes. Ellos eran ángeles. Ellos le servían al reino eterno. Pertenecían al reino de la luz. Le servían al Señor por razones de querer servirle a otro Señor en su vida, a servirle a Lucifer, se salen del reino, pero ellos siguen siendo de cosas que diga ejército.
asunto, pertenecen a un ejército, pertenecen a un gobierno. Ellos simplemente ¿qué hicieron? Se trasladaron de la luz a las tinieblas. ¿Y nosotros qué pasó con nosotros? Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Pero estas huestes, que tienen que ver con soldados del diablo, que la gente llama demonios, ellos saben que solamente se pueden sujetar y pueden salir y no pueden tener terreno operativo. Solamente hay algo que no los deja hacer lo que ellos quieren hacer, y eso se llama reino de Dios. Lo único que detiene a un demonio, a un soldado de las tinieblas, que antes era un ángel, porque ellos saben, ellos dicen, al ser humano no los comemos como agua, no los bebemos. Pero la iglesia que está expresando el reino dice, no podemos hacer retroceder la iglesia porque el poder de Dios está con ellos. Ahí está el asunto del reino de Dios. Imposible que haya gente ociosa en la iglesia. Cuando se nos ha entregado una asignación, cuando se nos ha entregado cosas que hacer, cuando hay deberes que tenemos que funcionar. Eso es que el móvil que te hace a ti estar acá sentado no puede ser resolver tu problema particular. Tiene que ver con ese código eterno, tiene que ver con el servicio eterno. Incluso el móvil de tu ofrenda, de los servicios, de tu adoración, de tu alabanza. ¿Por qué tú siembras? ¿Por qué tú ofrendas o diezmas? ¿Para que Dios te bendiga? Para manifestación ¿de qué? Del reino de Dios, diga, en la tierra, porque son recursos espirituales. Eso es una realidad. La expresión del reino de Dios va más allá de lo terrenal. Por eso que Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Y es por eso que sus servidores, diga, no son de este mundo. Él decía, si mis servidores, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero como los servidores de él no estaban presentes en ese momento, no pelearon. Imagínense ahora que está la iglesia. Estoy hablando de las tropas del Señor, al ejército de Dios, acá en la tierra. Y que tengamos ahora delante de nosotros nuestro rey. Y que por una casualidad de la vida venga alguien a ponerle un dedo a nuestro rey. Si la iglesia hubiera estado presente en aquellos tiempos y no estuviera manejando un asunto eterno que tiene que gestionarse, que era el perdón de los pecados, yo le iba a hacer un cuento a usted a ver si Herodes podía enfrentarse a la iglesia. Porque él mismo dijo, mis servidores pelearían. O sea, Jesús dijo, por una cuestión de tiempo mi iglesia no está, mis servidores no están. Pero si estuvieran aquí, vamos a ver qué hubiera pasado con ustedes. Porque el Rey de Gloria sabe, conoce su ejército eterno. El Rey de Gloria sabe quiénes son los redimidos. El Rey de Gloria conoce su ejército, conoce la iglesia. Y la conoce no en un ámbito presente, sino en eso como un ámbito eterno. Ese evangelio que mucha gente anuncia por ahí, que a mí no me sirve ni en el dedo gordo, que no me cabe. Porque el evangelio, el reino de Dios es superior, es el mismo, es plenitud, es poder, es control, es dominio. Y no es evangelio que mucha gente presenta, que es un evangelio miserable, pobre. Lucas 9:2. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Ahí hablaba acerca de quién, de Jesús. Jesús mandó a sus discípulos a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mandó a la iglesia no estaba. Lo cual todavía ellos no tenían el Espíritu Santo ni habían sido perdonados todavía, porque la sangre del Hijo no había sido derramada en la cruz del Calvario. Ahora, no es lo mismo usted anunciar un evangelio desde afuera que anunciar un evangelio desde adentro. Porque para ellos el evangelio que anunciaban era un evangelio desde afuera, donde todavía ellos no habían entrado. Estaban anunciando. ¿Cuál era el anuncio de ellos? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No le había sido todavía revelado los secretos y los misterios del reino, porque no tenían el Espíritu de Dios para recibir esa revelación. Por lo cual este evangelio que anunciaban ellos, y aunque pudieron sanar a gente por la autoridad que Jesús le dio, y anunciaron evangelio hasta donde podían, hasta donde le alcanzaba haber escuchado. Y no es lo mismo cuando usted escucha, cuando usted repite algo que usted no vive y que usted no vivió, usted es un eco. Pero la iglesia no es un eco, la iglesia es una voz. Hoy en día aquellos que están en el reino de Dios ya no están para hacer eco. La iglesia es la voz de Dios en la tierra, porque ya la iglesia está donde, en el reino. Una iglesia que está en el reino de Dios, en la luz, y ya no está en tinieblas, ahora puede hablar de la luz. Pero estos discípulos que estaban anunciando el evangelio estaban todavía en la luz. Si yo hubiera sido todavía perdonado porque el Hijo no había derramado su sangre, si el Espíritu de Dios todavía no vivía dentro de ellos, si todavía no eran hijos de Dios, por cuanto todavía el primogénito no había muerto, que era el primero entre muchos hermanos, entonces todavía que no estaban todavía en las tinieblas.
¿En qué momento fueron trasladados de las tinieblas a la luz? A través de la sangre del Hijo, del perdón de los pecados. Y ese espíritu de gloria que vino a su vida, usted trasladado de las tinieblas a la luz. Es por eso que las personas, si no tienen el Evangelio, es por eso es que cuando muere Jesucristo en la cruz del Calvario, y por el perdón y por la sangre del Hijo y por el Espíritu de gracia, todos aquellos que han creído en Él, usted trasladado de las tinieblas a la luz. Puede una persona haber creído en Dios, pero si no tiene el Evangelio, si no le ha anunciado el reino de Dios, es que usted no puede entrar a un lugar si no se le anuncia. Jesús cuando muere desciende al Seol a anunciar y predicar el Evangelio, porque hay gente que estaban cautivos, y dice, y cuando Él resucitó, subiendo a lo alto, llevó contigo que aquellos que estaban cautivos, porque realmente en Cristo nadie muere. Pero hoy en día hay que anunciar el Evangelio, hay que tener el Evangelio en la mano, hay que saber el Evangelio, porque usted no puede predicar. Ahora, no es lo mismo los discípulos que anunciaban un Evangelio que todavía no le había sido revelado al Evangelio que tiene la iglesia hoy. La iglesia está hablando de un lugar que ya está sentada, porque la iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo. La iglesia en lo eterno y en el Espíritu no está en la tierra, en el Espíritu está con Él, está allí, que por un asunto de gestión temporal hemos hecho una entrada para manifestar ese reino eterno en los días nuestros. Una realidad. Estoy expresando reino eterno, ese reino, porque cuando hablamos toma de poder es este reino que estamos hablando, un reino que no es de la tierra, un reino que no es temporal, un reino que es del cielo. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál Evangelio tienen los predicadores? ¿Cuál Evangelio te enseñaron? ¿Qué Evangelio es el que estás anunciando? Porque si este Evangelio que estamos enseñando no es el que estás anunciando, entonces no es el verdadero Evangelio. Nicodemo anhelaba el reino de Dios. ¿Sabía usted que la gente en los tiempos de Jesús estaban anhelando el reino de Dios? El estar en el reino, en manifestar el reino, en hablar los misterios del reino. La iglesia. Por eso que Jesús le decía a Nicodemo, para poder ver el reino y entrar en el reino, tienes que nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, ni puedes ver el reino de Dios, ni puedes entrar. Diga, Cristo en mí. ¿Qué conocimiento, qué don de ciencia o de conocimiento tú necesitas en el cielo? Cuando ya el conocimiento mismo eterno se manifestará, que es Él. Si le veremos cara a cara, cuando en el cielo nos revelará y nos dirán todas las cosas. Ahora, esto que estoy hablando en ese orden para los días aquí en la tierra, para que nosotros hagamos retroceder por el poder del gobierno de Dios, que ahí está el asunto, que los demonios conocen, los ángeles saben cuando la iglesia maneja estos términos. Dije, este se sabe lo que está diciendo, este maneja el código, este sabe lo que es reino. Cuando usted anuncia algo que Dios constituyó, eso tiene autoridad legal en el espíritu. ¿Dónde operan las huestes? En la ignorancia, porque en la ignorancia, ¿qué es lo que hay? Tinieblas, hay oscuridad, usted no ve. Y en esa área que se opera la hueste. Por eso es que alguien en la iglesia no es ignorante. La iglesia sabe por qué está. La iglesia sabe lo que tiene que hacer. Pudiera entender los beneficios del reino, porque si hoy los demonios no te... Mira, si los demonios no te matan, es porque no pueden. ¿Por qué? Diga, soy propiedad de Dios. Diga, soy propiedad de Dios. Soy hijo. No pueden los demonios. La función de los ministerios de la iglesia es empoderar a la iglesia.